Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche en 11 Noticias Estelar, Superintendencia de Alianzas Público-Privadas inicia intervención al contrato de Energía Honduras, pero esto no significa que se pone fin al mismo. Gerente de la empresa Energía Honduras, Ricardo Roa, denuncia que ha sido víctima de amenazas a muerte y atentados por conflicto de intereses en todos los niveles. COVID-19 continúa arrebatándole la vida a mujeres embarazadas. En lo que va de la pandemia, 60 futuras madres han muerto. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Un gusto saludarles. Buenas noches, Ivette. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares. Buenas noches, Honduras. Gracias por informarse con nosotros a esta hora, pero es momento de conocer nuestro segundo bloque de titulares. A la cárcel, segundo implicado en el asesinato de la exdiputada Carolina Echeverría Jailot. De las garras de la muerte, policía rescata a ciudadano cuando 3 supuestos pandilleros iban a matarlo en San Pedro Sula. Partido Liberal no permitirá que se empeñen bienes estatales de la NE como parte de la denominada Ley para la Modernización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Con la noticia económica de hoy, los miembros de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas han iniciado la intervención al contrato de EEH. Autoridades de las superintendencias de alianzas público-privadas confirmaron la intervención del contrato que mantiene entre el Estado de Honduras y el consorcio Energía Honduras, con el fin de conocer la situación actual respecto a los avances sobre la misión de reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de la NE. Se le está señalando que de acuerdo a los informes del supervisor, en este caso Manitoba Hidro Internacional, no ha cumplido con los objetos del contrato en los años 2 y 3 de la ejecución del contrato. Lo anterior no significa que con esto se pone fin a dicho contrato, han aclarado los representantes de las alianzas público-privadas. Muy importante resaltar que la intervención no significa la terminación del contrato. La intervención es la sustitución, o podría ser la sustitución de administración, para tomar decisiones que encaucen nuevamente el contrato a su objetivo por el cual fue firmado entre las partes. Dicha intervención, además, lleva los siguientes alcances. El contrato tiene 2 años más de vigencia, pero obviamente lo que pretendemos es que el contrato concluya. Nosotros como ente regulador no queremos que los contratos de concesión fracasen. Cumplidos estos 10 días, se podrá contar con un panorama claro sobre la situación real de la NE, consideran los representantes de esta institución. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. ¿Cuál es la reacción, Víctor, de las autoridades de la EEH? En sus primeras reacciones brindadas a una radioemisora capitalina, el representante del Consorcio Colombiano de Energía Honduras ha manifestado que en este momento se hacen las evaluaciones sobre los alcances de dicha intervención. Nosotros hemos demostrado
con lujo de detalles, siendo documentos que contradicen esos incumplimientos que están atribuyéndole al inversionista operador. Y lo segundo, pues vamos a estudiar la resolución, pues ya hemos mirado que al menos los tiempos que están planteando allí. Entre tanto, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Estatal Eléctrica de nuevo ha llamado a las partes en conflicto a mantenerse en el marco del diálogo. Lo mejor para el país es formar una mesa de diálogo concertado, de acuerdo entre las partes, para llegar a un acuerdo justo en el marco que lo que ya leyendo el documento que establece la SAP, pues es debatible porque aquí hay incumplimientos de ambas partes. Economistas del país también recomiendan mucha precaución con estas acciones en contra de Energía Honduras. Puesto de que se puede armar un pleito a nivel internacional, Honduras, y existe la posibilidad de que sea demandada por una cantidad bastante extraordinaria que tocaría pagarle a los hondureños. Entonces yo creo que todos coincidimos que mejor llegar a un arreglo que un pleito bien armado. Lo más importante en todo esto es que las partes presenten sus argumentos en la mesa del diálogo y no exponer al Estado de Honduras a una demanda internacional, recomiendan los economistas. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y el propio gerente de EH, el ingeniero Ricardo Roa Barragán, ha dicho que ha sido amenazado a muerte y ha recibido atentados. Delicado esto. Jonathan. A criterio del gerente de la empresa Energía Honduras, Ricardo Roa Barragán, los recientes cuestionamientos al consorcio colombiano obedecen a un conflicto de intereses a todos los niveles, hasta el punto que asegura ha sido víctima de atentados. Barragán denunció ante una radio local amenazas tanto para su persona como para los activistas por el hecho de dar a conocer públicamente el consumo ilegal de energía por distintos sectores del país. A renglón seguido, explicó que no ha ido a interponer una denuncia formal porque aún aprecia y valora su vida. Estas declaraciones surgen luego que la Superintendencia de Alianzas Público-Privada diera 10 días a la EEH para subsanar la causa de una intervención, misma que desde el consorcio colombiano insisten es ilegal. Este es un informe para 11 Noticias. Y el Partido Liberal de Honduras no permitirá que se empeñen los bienes estatales de la ENE como parte de la denominada Ley para la Modernización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El candidato presidencial del Partido Liberal, Gianni Rosenthal, aseguró que su instituto político no permitirá que al amparo de un decreto ley aprobado recientemente por el Congreso Nacional se empeñen bienes estatales propiedad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica NE por parte de empresas subsidiarias. Sorpresa para nosotros ha sido ver que en la nueva ley o el nuevo proyecto de ley que han presentado se pretenda hipotecar los bienes de la ENE para poder obtener financiamiento por parte de las 3 nuevas empresas en que va a estar separado el ENE. A esto el Partido Liberal se opone. Se opone porque algunos de esos bienes, especialmente la represa Francisco Morazán, como lo hemos mencionado en el comunicado, los consideramos nosotros bienes de interés nacional, inclusive de seguridad nacional. La normativa denominada Ley para la Modernización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica posibilita que 3 empresas subsidiarias puedan hacer uso del patrimonio de la estatal eléctrica denominada ENE Matriz, cada una dentro del ámbito de sus competencias, en la forma que consideren para elevar el nivel operativo y financiero de la misma. Pero creo que en este momento el pueblo hondureño lo que está esperando es una propuesta seria, que nos permita salir de este túnel azul oscuro. Durante estos 12 años hemos vivido un calvario. Hoy el Partido Nacional intenta nuevamente electrificar al pueblo hondureño, más bien decir electrocutar al pueblo hondureño. El Cajón es patrimonio nacional, es una empresa que es clave para la operación energética de todo el país. No podemos hipotecar el Cajón.
es un recurso muy importante que tiene el Estado y hay que cuidarlo. Se explicó que este patrimonio contempla las represas hidroeléctricas, el sistema de postes para el tendido de líneas primarias y secundarias y otras más calificadas de vital importancia para la ENE. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Y la deuda interna del Estado alcanza niveles delicados, según el presidente del Colegio de Economistas de Honduras, está en menos de 35.000 millones de lempiras. Veamos. La deuda interna del Estado ya se aproxima a los 35.000 millones de lempiras, una cifra bastante delicada para los intereses del país, señala el expresidente del Colegio Hondureño de Economistas, Julio Raudales. En el caso de la deuda interna, se van a pagar más o menos unos 30.000 millones de lempiras de servicio de deuda para el próximo año, ¿no? Y eso sin contar lo que se va a pagar también de deuda externa, que es otro tanto, lo que implica que el pago de servicio de la deuda va a ser aproximadamente el 60% de la recaudación tributaria. Otros economistas son del criterio de que el próximo gobierno se verá obligado de forma inevitable a realizar ajustes fiscales y no descartan que los mismos vayan acompañados de nuevas cargas tributarias. Van a arrancar las autoridades probablemente solicitando al Congreso Nacional una reforma tributaria y una reforma en el gasto para que el presupuesto se adapte no solo a las prioridades del próximo cuatrienio, pero también a las posibilidades que se tienen dadas las limitaciones, ¿no? La caída en ingresos por tributos que aún se mantienen es otro factor que se debe tomar en cuenta para hacer estos análisis, advierten otros economistas. No hay mucho espacio para realizar obras en infraestructura y así como mejoras en escuelas y también apoyar el área de la salud, que es donde se deben de destinar más fondos. De acuerdo a las cifras del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, la deuda pública nacional en total ya alcanza los 17.000 millones de dólares. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. Y es momento de presentarles nuestro panorama nacional. Panorama Nacional es presentado gracias a Broncopulmin y Broncopulmin D, expertos en gripe y tos. Y el conductor de un bus es asesinado en barrio La Curva de Choloma, Cortés. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Oigan bien, mujeres están denunciando que las están borrando de las planillas. La discriminación de las mujeres en los cargos de elección popular siguen siendo una constante en el país. Tras presentarse en las inmediaciones del Consejo Nacional Electoral, activistas del Foro de Mujeres de Partidos Políticos en Honduras pide a los concejales del Consejo Nacional Electoral que hagan respetar la ley y garanticen que ese 30% de los cargos a elección popular en las mujeres se mantengan. Hemos tenido conocimiento que varios partidos políticos están poniéndoles la renuncia a las compañeras que fueron legítimamente electas. Segundo, que estas acciones las están realizando los partidos para sustituir a las mujeres por hombres candidatos. De acuerdo a las denunciantes, se ha conocido que en las últimas horas, partidos políticos estarían eliminando a las mujeres de los cargos a diputados y alcaldesas para colocar en su lugar a un hombre, sin que éste haya sido electo en un proceso electoral interno, democrático e inclusivo. Nosotros estamos aquí, todas las mujeres presentes, haciendo el llamado a los consejeros para que se respete el derecho que tienen las mujeres. Tenemos el 30% de estar en las papeletas a nivel de diputación, así que todas las mujeres estamos en este momento haciéndonos presentes y luchar por los derechos que las mujeres tenemos, ¿verdad? Dicen que este tipo de acciones solo demuestra una grave violación a la paridad en los cargos de elección popular en los partidos políticos del país. El problema pero la verdad es que la ley exige que se le cumpla a cabalidad. El Foro de Mujeres esperan que los concejales del Consejo Nacional Electoral hagan cumplir la ley con estos nombramientos a lo interno de los partidos políticos en Honduras. René Amaya, 11 Noticias.
Bueno, estamos con las mujeres, si fueron electas no las pueden borrar y estoy seguro que los concejales no lo van a permitir. En otras cosas, diversos sectores apoyan la determinación de que hay que ir a votar solo con la nueva identidad. Lo que pasa es que el registro ha sido un desastre, todavía no entregan la nueva tarjeta a todos los hondureños y muchos hondureños tenemos 2 tarjetas. Este es el reporte que nos presenta Guillermo. La determinación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral de que solo se permitirá que los hondureños voten en noviembre con el nuevo Documento Nacional de Identificación, DNI, es apoyada por expertos y analistas de la materia política electoral del país. Compartimos con Rixi Moncada de que al próximo proceso electoral debemos ir todos con nuestro nuevo Documento Nacional de Identificación, pero hay que hacer un esfuerzo ahí en el Registro Nacional de las Personas, garantizando suficientes recursos para que puedan entregar casi 1,5 millones de tarjetas de identidad que no se han colocado en manos de quien le corresponde. Se dijo que el Estado hondureño ha invertido más de $80 millones en dotar a la población de un documento de identificación confiable y transparente que le dé certidumbre a las elecciones y sus resultados. Y en cuanto si se vota con la nueva o con la vieja o las dos al mismo tiempo, yo considero que debe de tomarse la decisión correcta, que es el que tenga la tarjeta de identidad que vote. Yo creo que ellas han hecho ya cálculos porque ha habido reuniones, hubo una hace poco con gente del registro y el ritmo de entrega da suficiente confianza de que en poco tiempo van a estar entregadas todas. Y esa era la gran duda que teníamos. El CNE fue más allá al advertir también que solo emitirán el sufragio en las elecciones generales a aquellas personas que se hayan enrolado. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Bien. La abogada Rixi Moncada, que es la representante de Libre en el Consejo Nacional Electoral, ha colocado el siguiente tuit. 11 de septiembre... asume la presidencia del Consejo Nacional Electoral, dice Rixi Moncada, el consejero Kelvin Aguirre. No obstante, dice la abogada Rixi Moncada, el decreto sobre el presupuesto aprobado traslada la facultad de los pagos millonarios de contratos a la presidencia de la República vía CIAFID, destruyendo autonomía e independencia del Consejo Nacional Electoral. Ojo, manteneme eso ahí. Rixi Moncada tiene su carácter, compañera mía de gabinete, amiga Rixi Moncada, una mujer capaz. A las personas los méritos uno debe dárselos, es arrecha Rixi, pero es una mujer con capacidad. Ojo lo que acaba de poner Rixi Moncada. El 11 de septiembre asume la presidencia del Consejo Nacional Electoral el consejero Kelvin Aguirre. No obstante, el decreto sobre el presupuesto aprobado, está hablando del presupuesto aprobado recientemente por el Congreso, la abogada Rixi Moncada, traslada la facultad de los pagos millonarios de contratos a la presidencia de la República vía CIAFI, destruyendo la autonomía e independencia del Consejo Nacional Electoral. Y la abogada es buena abogada. Y lo que está diciendo ahí, de que no lo dudo porque Rixi es una persona seria, pues entonces es cierto. Si esos pagos millonarios serán en la presidencia de la República, destruye la autonomía e independencia del Consejo Nacional Electoral. Grave denuncia la de la abogada Rixi Moncada, a la cual le vamos a dar seguimiento, Kelly, mañana, porque esto es otro gran problema que se genera a pocos días de las elecciones, porque son días, no meses. Alguien me dijo 90 días, ya estamos casi en las elecciones. Y esta denuncia de Rixi es delicada. Hay que darle seguimiento y ella lo está denunciando hoy, 17 de agosto. Eso ha dicho Rixi Moncada. Vamos ahora, ¿cuál es la reacción de Salvador Narrala y de Dori Gutiérrez? El Consejo Nacional Electoral, a pesar de lo que le dijo, y creo que el ingeniero Narrala
tiene capacidad, Nasrallah, yo he tenido por años buena relación con él, pero le fue fuerte, no tendrá que presentar pruebas, como dijo Jorge Cálix. Lo que pasa es que Mel es bien tranquilo, fue grosero Salvador con el expresidente Zelaya. Yo, que conozco a Mel, al expresidente, no creo que Mel ha matado a nadie, ni que haya vendido a nadie. Mel no es así, al menos yo que lo conozco y que por años he estado siendo su amigo, no he visto eso nunca. Creo que Salvador de repente se emociona mucho. Pero como dije, Cali, como Mel es tranquilo. Pero a pesar de eso, Rixi votó a favor de que lo inscriban. Es una muestra más que así es Mel. Y Rixi también. Y el Partido Liberal con Ana Paola y Yanni también a favor, y el Partido Nacional. Eso está bien. Salvador está inscrito. El Consejo Nacional Electoral reconoció en las últimas horas la alianza entre el Partido Salvador de Honduras y el Partido Innovación y Unidad PINU, la que ahora se denomina Unidad Nacional Opositora de Honduras 1. Las reacciones por parte de Salvador Nasrallah y Doris Gutiérrez nos hicieron esperar. Muy contento la alianza, les recuerdo que es una alianza a nivel presidencial, en donde participo yo como candidato presidencial, Doris Gutiérrez del PINU como primera designada, Noé Ortiz y Hilda Pacheco son los otros designados. Es una alianza parcial. La UNO lleva como candidato presidencial a Salvador Nasrallah y a Doris Gutiérrez como la primera designada presidencial, no así a los alcaldes y diputados que serán electos por los seguidores de los partidos. El hecho de que por unanimidad se haya aprobado es un buen mensaje, es el primer paso, pero el reto que tenemos es muy grande. Para este analista, la alianza no es mala, pero para ganar las elecciones generales se requiere de contar con una estructura política a nivel nacional. Me parece que es una fuerza política opositora que tiene bastantes probabilidades de obtener un éxito en las próximas elecciones. Esta es la segunda vez que Salvador Nasrallah participa como candidato presidencial en asociación interpartidaria. En el 2017 lideró la unión con el Partido Libre y el PINU. En su fase inicial aspiró a puesto presidencial por el Partido Anticorrupción, la primera entidad política que creó y que fue reconocida el 17 de marzo del 2012 por las leyes hondureñas. René Amaya, 11 Noticias. Iniciamos nuestro segmento de salud informándoles que aproximadamente 60 mujeres embarazadas han perdido la vida a causa del COVID-19. Impactante, 60 mujeres en estado de embarazo han fallecido a causa del COVID-19 en lo que va del año y 42 se mantienen en estado delicado por la enfermedad respiratoria en diferentes centros asistenciales del país. Galenos aseveran que la positividad en las futuras madres tiene 20 veces un mayor riesgo de muerte para ellas y sus hijos. Ver una mujer ahogándose con una gran barriga y pidiendo por la vida de su bebé y de ella misma. Son escenas que no quiero que se repitan. Más de 20 mujeres embarazadas en las últimas 24 horas en San Pedro Sula han sido atendidas. Por el amor de Dios, vaya a vacunarse, se lo pido. Los especialistas atribuyen que es debido a la propagación de las nuevas variantes. Además, explican que los cambios fisiológicos en el cuerpo durante la gestación en las embarazadas están más expuestas a riesgos de infección y desarrollar complicaciones. Se ha visto que existe mayor riesgo de la paciente en ingresarse hospitalariamente. ¿Por qué razón? Porque recordemos que como obstetras, como médicos intensivistas o internistas que estamos manejando pacientes con COVID y embarazo, son pacientes que son vidas que tenemos que cuidar. Estamos hablando de 2 vidas. De esta manera lamentan que solo el 15% de las mujeres en estado de gestación se han vacunado ante el alza de casos y hospitales colapsados por la mortal enfermedad. Cabe destacar que una mujer embarazada de 7 meses falleció en la unidad de cuidados intensivos por complicaciones a causa de la COVID-19 en Puerto Cortés. Para 11 Noticias, Odalia Urbina. Y el presidente Juan Orlando Hernández supervisó este martes la jornada de inoculación en el gimnasio número 3
del complejo Simón Ascona, más conocido como Vía Olímpica, donde se dieron cita a las mujeres en periodo de gestación del Distrito Central. En el recorrido, el mandatario fue acompañado por la ministra y el viceministro de Salud, Alba Consuelo Flores y Freddy Guillén, respectivamente, entre otras autoridades. Tenemos un registro de 47,000 mujeres embarazadas que deben acudir muy pronto. Yo quiero decirles que en este momento nosotros tenemos un reporte de 42 mujeres embarazadas en los hospitales, en un estado crítico. Tenemos un reporte de 21 mujeres embarazadas que han fallecido por no tener la vacuna. Así es que aquí es un tema de conciencia, la vacuna es segura, la vacuna es eficaz, la vacuna está hecha con componentes y revisadas con estudios científicos que nadie tiene que temer. Y autoridades perciben fuerte disminución de contagios graves en el país. Los médicos afirman lo contrario. Según el coordinador de triajes en la capital, en la última semana han percibido una considerable disminución en las atenciones como en ingresos a salas de estabilización, ya que hace unas 2 o 3 semanas en cada centro recibían a al menos 20 pacientes diarios y en estos momentos hay días que solo reciben a 1. Tenemos una reducción en las salas de estabilización de los triajes. Tenemos ocupación del 11.29% en este momento. ¿Qué quiere decir? 22 pacientes ingresados y 166 camas disponibles. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, manifiesta que esta disminución se debe a que ya se ha vacunado a más de 3 millones de personas, a casi 1 millón con 2 dosis. Puede ser que ya los efectos de la vacuna, porque recuerde que hicimos una actividad de contención a nivel de 7 departamentos alrededor de Francisco Morazán para lograr inmunizar toda esta población e ir haciendo contención poco a poco. Sin embargo, el director del Hospital Escuela, Osmin Tobar, se pregunta que dónde es esta disminución, ya que la realidad que observan ellos es otra, números rojos y muertes innumerables. No sé dónde será, porque en Honduras cada vez tenemos más casos. Los números del Hospital Escuela por lo menos están en rojo, el número de fallecimientos continúa alarmante. Asimismo, galenos exigen a las autoridades que no creen una percepción distinta a la realidad, ya que esto podría generar más confianza y una mayor crisis por el coronavirus. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y el jefe de la región metropolitana de salud, Harry Bo, confirmó este martes que la aplicación de la segunda dosis de vacuna contra el COVID-19 Sputnik V se realizará mediante un calendario según el último dígito de la tarjeta de identidad. Buck detalló que la vacunación iniciará este jueves 19 de agosto, priorizando a las personas mayores de 75 años. Ya tenemos lo programado comenzar el jueves 19 al 21 de agosto a inmunizar el segundo componente del Sputnik 5 a toda aquella población que fue vacunada entre el 19 al 21 de mayo, que es la población de 75 años y más algunos esenciales. En ese sentido, ¿por qué? Porque es la población que se nos está ingresando más en los hospitales y es la población que está falleciendo. Por lo tanto, este jueves 19 comenzamos a inmunizar a toda la población de 75 años en adelante, que su último dígito de identidad termine de 0 a 4. El viernes seguimos con el mismo rango de edad, de 75 en adelante, que su último dígito termine en 5 y 9. Pero por experiencia hemos observado que nunca nos atrasamos por cualquier cuestión. El sábado estaremos aplicando nuevamente la vacuna de 75 en adelante con los dígitos del 0 al 9 para inmunizar esa población que fue la mayor que se vacunó, que son 14,000. Y escuchen bien, 3 medicamentos que disminuirán la mortalidad por COVID-19 están en estudio. Al menos 3 medicamentos que podrían disminuir la mortalidad en pacientes contagiados por COVID-19 se encuentran en estudios avanzados, por lo que a partir del próximo mes podrían ser aplicados en Honduras, tomando en cuenta que los mismos fueron aprobados por la Organización Mundial de la Salud. 3 medicamentos que la OMS proveerá éticamente los datos y la información. Confidencialmente no los puedo mencionar ahorita, pero que será una nueva estrategia para ver si reducimos la mortalidad.
Y es que mientras avanza el tiempo y la pandemia, se va descubriendo de qué manera seguirle haciendo frente a esta enfermedad. Sin embargo, autoridades manifiestan que esto no debe de ser motivo de confianza, ya que lo más efectivo siempre serán las medidas de bioseguridad. Y así sucesivamente creo que la ciencia va avanzando. Ya se habla también en algunos países del mundo de una tercera dosis y la COVID vino para quedarse. Lamentablemente no vamos a poder en ningún lugar del mundo avanzar en este contexto, pero sí podemos disminuir los contagios. Asimismo, desde el Colegio Médico de Honduras manifiestan que se debe de aportar con una mayor distribución de medicamentos que ya han demostrado su efectividad, como el tocilizumab y el remdesivir. La utilización de medicamentos que sí está comprobado que han disminuido la enfermedad, la gravedad de los síntomas o que inciden en disminuir la tasa de mortalidad de los pacientes, como el tocilizumab y el remdesivir aplicados tempranamente. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, ahora nos trasladamos al norte del país. Escuchen bien, los pacientes que están siendo atendidos en el centro de triaje en el Progreso Lloro están pidiendo la ampliación a 24 horas, ya que ellos aducen que quedan a la deriva porque este centro de triaje solamente atiende 12 horas. Nos amplía nuestra compañera Iris Urbina. Adelante, Iris. Gracias, Ivette. Buenas noches. Y un verdadero calvario viven los pacientes graves con COVID-19, precisamente los que llegan a este triaje de la Fragua en el Progreso Lloro, ya que la unidad de estabilización atiende solo 12 horas, esto de acuerdo al presupuesto que cubre la municipalidad. Es por eso que las autoridades de este triaje están solicitando al gobierno central que les amplíen a 24 horas, ya que después de las 12 estos pacientes que requieren oxígeno quedan a la deriva y no tienen a dónde acudir para poder ser atendidos, esto en condiciones totalmente delicadas. Muchos de ellos hasta han muerto precisamente por no contar con un centro a las 24 horas. Vamos a escuchar a la doctora Marixa Varela, quien nos amplía. Es un calvario el hecho de que nosotros cada mañana aquí tenemos los pacientes que el día anterior a nosotros habíamos referido al hospital y que por falta de cupos en el hospital estos pacientes se van a sus hogares o ya hemos tenido experiencia de que estos pacientes andan en sus vehículos o en alguna ambulancia privada buscando en todos los triajes, ya sea las de San Pedro Sula o los hospitales de San Pedro Sula, buscando los cupos, y al no tener cupos se van a sus hogares. Y lo que ocurre con eso es que el paciente se complica, al día siguiente vuelve a nuestros triajes ya más complicados, donde nosotros seguimos enviando la referencia al hospital, y si no hay cupo en el hospital vuelve a hacer ese vía crucis el paciente. Entonces de esa manera corre riesgo el paciente de complicarse más y morir. Entonces de ahí el llamado que hacemos al gobierno central. Urge realmente las 24 horas este centro de triaje de la Fragua. Ya nosotros aquí, la alcaldía municipal está haciendo todo su esfuerzo para poder mantener abierto este triaje del Progreso, ¿verdad? Con un costo aproximado de $1,5 millones cada mes por lo que es el funcionamiento, el mantenimiento, el pago de recursos humanos, el pago de insumos y de equipo de bioseguridad para mantener aperturado este centro de triaje. Pero necesitamos que el gobierno central ponga sus ojos en este municipio del Progreso, donde tenemos incrementado cada día, se incrementa lo que es la positividad. Así que este es el llamado que están realizando las autoridades del triaje de la Fragua en el Progreso Lloro debido a esta difícil situación que están enfrentando particularmente los pacientes en estado grave que requieren de oxígeno y que después de las 12 horas, pues, como lo ha mencionado la doctora, quedan a la deriva. Con esta información retorno con ustedes. Bien, muchas gracias a nuestra compañera Iris Urbina desde San Pedro Sula. Y esa no es solamente la situación que se vive en el norte del país, Iris. También nos trasladamos ahora al occidente. Nuestro compañero Franklin Rodríguez nos informa que den de alta a un paciente o que fallezca es la realidad que 2 pacientes están esperando en el hospital de Santa Rosa de Copán, al esperar un cupo para poder ser recibidos en este hospital. Veamos. No son imágenes sacadas de un documental en China sobre la emergencia de coronavirus. Es el propio Santa Rosa de Copán, donde 2 ciudadanos tienen que esperar a que salga alguien de la sala de COVID porque no hay cupos.
vamos a tener 46 pacientes ingresados en sala COVID y es la estadística que se ha estado manejando, ¿verdad?, en lo que son las últimas semanas. Esperábamos que para el mes de agosto las estadísticas cambiaran un poco y disminuyeran, pero lastimosamente la situación es completamente lo contrario. Las estadísticas continúan en aumento y tenemos un cupo máximo de 46 pacientes para hospitalizar. Las muertes por el patógeno viral han aumentado. Cada hora, cada minuto o cada día, un copaneco pierde la batalla. De la región de que tenemos que seguir viviendo, que tenemos que aprender a vivir con el coronavirus y con las medidas de bioseguridad a la par. A pesar de las fuertes escenas, los hondureños continúan relajados y sin miedo. Ahorita en la región tenemos casos en todos los municipios, el problema es la personalidad de nuestra población que no deja y que se ayude. Desde el occidente del país, informó Franklin Rodríguez. Bien, gracias a nuestro compañero Franklin Rodríguez, siempre en temas relacionados a la situación que se vive por el COVID-19 en el territorio nacional. En otros temas, pues expertos creen viable que se regrese a recibir clases semipresenciales, tal como ha ocurrido en el departamento de Ocotepeque, que desde febrero de este año, pues los alumnos están recibiendo clases así semipresenciales. Giovanni, adelante. A criterio del coordinador del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, es un imperativo volver a las clases semipresenciales de manera escalonada en departamentos como Ocotepeque y otros, cuyo porcentaje de los centros educativos desde febrero adoptaron esta modalidad. 24 de 29.000 según declaraciones del director departamental de educación. ¿Ha habido alguna explosión de contagios de COVID en Ocotepeque? Ninguno. Todo el año igual que el resto de departamentos, no tiene índices mayores de contagio, pero sí tiene mucho mejor desempeño educativo. Sin embargo, algunos docentes creen que no todas las zonas están aptas para este retorno, como se piensa. Honduras no está preparado para estar en el proceso educativo presencial porque el mismo gobierno no ha presentado las medidas que verdaderamente necesitamos. Se deberá planear, opinan otros, para un regreso controlado y que se tome en cuenta las experiencias de los educadores en las zonas en las que se ha hecho el pilotaje. Ocotepeque, por ser un departamento pequeño, también sus características, eso significa que también el contagio ha sido mínimo, pues. Algunos sectores creen que con los avances en el número de vacunados podría ser viable, pero con la supervisión permanente de las autoridades de salud. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Antes de la pausa, el Consejo Nacional Electoral, atención políticos a este comunicado del Consejo Nacional Electoral. Dice el comunicado, el Consejo Nacional Electoral a los partidos políticos legalmente inscritos, alianzas y candidaturas independientes que han cumplido con los requisitos de ley para su inscripción, les comunica que el sorteo para el orden de ubicación de los partidos políticos, alianzas y candidaturas independientes en los espacios de las papeletas electorales correspondientes a los 3 niveles electorales, presidencial, de diputados y corporación municipales, se llevará a cabo el día sábado 21, o sea, el próximo sábado, el 21 de agosto del corriente año. Dicho evento se llevará a cabo en las oficinas del Consejo Nacional Electoral ubicadas en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP a partir de las 11 de la mañana. Firma el abogado Alejandro Martínez Quesada. Una pausa, en breve continuamos. Desde 11 Noticias, emisión estelar, espérate, Rambo a Socar, ¿cómo van a quedar el próximo sábado los candidatos a diputados, alcaldes y los candidatos a la presidencia? Afganistán continúa en la mira de la comunidad internacional por las escenas de miles de ciudadanos que intentan huir del país ante la toma del poder por parte de los talibanes. 2 días después de adueñarse del territorio, el grupo insurgente anunció una amnistía general para todos los funcionarios políticos e instó a las mujeres a participar en el nuevo gobierno.
el portavoz de los talibanes brindó su primera conferencia de prensa en un intento de dar un mensaje de normalidad y calma a la población. La guerra terminó. Perdono a todo el mundo. Nos comprometemos a dejar a trabajar a las mujeres de acuerdo al respeto de los principios del Islam, declaró el portavoz Salibullah Muhammad. Sin embargo, los afganos persiguen su intento de huir y otros aguardan en sus casas ante el temor que despiertan los islamistas ultraconservadores que antes que Estados Unidos invadiera en el 2001, alentaban y perpetraban lapidaciones, amputaciones y ejecuciones públicas. Por lo pronto, el Departamento de Defensa del país de las Barras y las Estrellas dijo tener un compromiso para evacuar a sus ciudadanos hasta el 31 de agosto. No obstante, el portavoz de la Casa Blanca dejó en claro que si no se respeta el acuerdo, Estados Unidos se reserva el derecho de responder con el peso completo de la fuerza militar estadounidense. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. Como decimos en el deporte, sin duda la moneda está en el aire en Afganistán. Vamos al campo nacional. Lamentablemente la violencia sigue en Choloma. Voy a ir en vivo con mi compañera Iris Urbina. Iris, ¿qué ha pasado? Adelante. Gracias, licenciado Raúl. A esta hora de la noche se reportan 2 hechos violentos aquí en el norte del país. Uno de ellos exactamente en el municipio de Choloma, donde el conductor de un bus fue asesinado. Este hecho se registró en el barrio La Curva, cuando este conductor estacionaba en un plantel donde guardan las unidades una vez que finalizan su jornada. Ha sido identificado como Marco Tulio Castañeda y precisamente el día de hoy inició a trabajar en esta ruta que cubre de Choloma hacia San Pedro Sula. Este conductor quedó dentro de la unidad ya que estaba estacionando el bus cuando sujetos que supuestamente le dieron seguimiento cuando él finalizó su jornada, y una vez que llegó a guardar la unidad en este plantel lo atacaron a balazos hasta acabar con su vida. También mencionarle que a esta hora de la noche en la 33 calle de San Pedro Sula se ha reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, donde los asesinos lo dejaron envuelto entre sábanas de algodón. Hasta este momento no se ha identificado a la víctima. Detalles a esta hora de la noche sobre estos últimos hechos violentos que lamentablemente continúa cobrando la vida de más hondureños. Con esta información retorno con ustedes. Gracias a nuestra ágil periodista Iris Urbina. Lamentable, como bien dice Iris, que la violencia continúa. Vamos al occidente del país con Donaldo Rodríguez. Están acusando a un pastor de haber violado a una menor. Un pastor evangélico de 44 años de edad fue capturado por la policía cuando dirigía un culto en el barrio de Suyapa de la entrada a Copán, ya que él tenía orden de captura pendiente por el delito supuestamente de violación agravada en perjuicio de una menor de 14 años. En efecto, la Policía Nacional, a través del ODEC número 4, en el barrio Suyapa, la entrada a Copán, mediante seguimiento y vigilancia, a las 14:00 horas, le dio detención a una persona del sexo masculino por el delito de violación agravada. La acción policial fue ejecutada por miembros de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria y miembros de la DPI de la entrada a Copán. El sospechoso es un ciudadano, un pastor evangelista de 44 años de edad, originario de Trinidad, Santa Bárbara y residente en el barrio Suyapa, la entrada de Copán. Este ciudadano tenía una orden de captura girada por el juzgado de letras seccional de la entrada de Copán desde el 23 de junio del presente año por el supuesto delito de violación agravada en perjuicio de una fémina. Ya fue puesto a la orden de los tribunales de justicia, serán los tribunales quienes dirán la inocencia o la culpabilidad del mismo, ¿no? Para 11 Noticias, Donaldo Rodríguez. A la cárcel han enviado al segundo capturado por supuestamente haberle dado muerte a la abogada Carolina Echeverría Jailo. En audiencia inicial se dictó auto de formal procesamiento a Michael André Mejía Carrasco, segundo capturado por el asesinato de la exdiputada Carolina Echeverría Jailo y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de su esposo, el exjefe de la policía y abogado Wilfredo Urtecho. Una vez valorados los medios de prueba y habiéndose acreditado la participación de este ciudadano en el ilícito, el juez dictó auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva por el término de ley al ciudadano
Cristian Andrés Mejía Carrasco. En este expediente ya guarda prisión el ciudadano Denis Abel Ordóñez. Los colegas de la malograda esperan que se haga justicia con este crimen que ha enlutado a una familia hondureña. Solicitamos a las autoridades o a los operadores de justicia que se imparta justicia en el caso, que se investigue y se lleve hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, hay grandes retos para que las autoridades que siguen con más diligencias lleguen hasta el total de los responsables de este hecho. Para determinar quiénes son los autores intelectuales, no solo los materiales, también los autores intelectuales. Es necesario llegar hasta las últimas consecuencias para determinar cuál es la motivación y la manera, el móvil de este crimen, ¿verdad? Por el momento también guarda prisión en una cárcel de máxima seguridad, por este caso, Denis Abel Ordóñez García. Para 11 Noticias, Giovanni Villalobos. Continuamos con las informaciones. Este día iniciará el juicio oral y público en el expediente conocido como fraude de Hualcarque, pero fue reprogramado para el 23 de agosto al 3 de septiembre debido al problema de salud de una de las defensas. Pero debido a la presentación de una constancia médica de la defensa privada de uno de los imputados, este mismo ha tenido que reprogramarse. Es así que los togados informaron a las partes procesales que el debate de los medios de prueba admitidos se estará realizando desde el próximo 23 de agosto y hasta el próximo 3 de septiembre. Los imputados en esta causa son Roberto David Castillo, acusado de fraude y uso de documentos falsos, Carolina Castillo Argueta, acusada de fraude, Roberto Martínez Lozano por abuso de autoridad y por el delito de fraude, Raúl Pineda por falsificación de documentos públicos y usurpación de funciones, y en los casos de Luis Espinosa Mejía y José Carvajal Flores, acusados de abuso de autoridad y de fraude a título de cómplice. Bien, vamos ahora, lo he venido diciendo a lo largo de este año, ya estamos en la mitad de agosto, un poquito más, 2 días más, que cómo se decomisa droga en Honduras. Es impresionante. Gisela. En lo que va de este año, las distintas unidades antidrogas y otros cuerpos policiales del país han decomisado grandes cantidades de droga que estaba lista para ser distribuida o traficada a otros países. Los operativos policiales también comprenden la erradicación de arbustos de hoja de coca, destrucción de narcolaboratorios y narcopistas, detención y judicialización de personas involucradas en estas actividades, especialmente en los departamentos de Colón, Atlántida y Gracias a Dios. Cerca de 221,000 arbustos de este alucinógeno han sido incautados e incinerados en diferentes partes del país y se han detectado 6 narcolaboratorios que han sido desarticulados. Producto de la operatividad también se logra incautar cantidades de clorhidrato de cocaína, como el que recientemente se incautó en un buque en el puerto de Cortés. El criminólogo Gonzalo Sánchez afirma que si bien las autoridades hacen su mayor esfuerzo frente a este mal, por ahora sigue representando una grave amenaza para el país. Mucho esfuerzo que está haciendo la Policía Nacional, la Policía Militar, es difícil controlar el narcotráfico. Ya sabemos que es un flagelo muy difícil de controlar. Aún así, los países que tienen muchos recursos, que tienen mucho dinero, se les hace imposible poder controlar el narcotráfico. No digamos Honduras, que no tenemos recursos, que no tenemos logística. Las acciones que buscan disminuir el tráfico de drogas también dejan varios vehículos decomisados, confiscación de dinero en efectivo y varias personas acusadas de los delitos de narcotráfico y lavado de activos. Gisela Calix, 11 Noticias. Al cierre les informamos, en un momento vendrá Marlon Mejía con lo más importante del deporte nacional e internacional. Mañana en la entrevista, pongan atención liberales, el candidato del Partido Liberal de Honduras, estoy hablando de Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, estará, ahí está Yanni estará, hoy el Consejo Central Ejecutivo emitió un comunicado cuestionando fuertemente que esta nueva ley de recuperación del ENE, que es un desastre, estaría hipotecando las represas.
Eso el Partido Liberal hoy se ha pronunciado a través de su candidato y presidente del partido, Yanni Benjamín, que tenemos en pantalla, Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo. Mañana estará con nosotros en la entrevista. ¿Cómo va la campaña de los liberales? ¿Qué piensa Yanni? ¿Cómo va a ganar? ¿Qué piensa de las sedes? ¿Qué piensa de lo que está pasando en el país? ¿De la migración? ¿De la falta de empleo? ¿Qué piensa el candidato del Partido Liberal? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cómo va a vacunar la gente? Yanni Rosenthal, si es presidente de Honduras, si ya tiene ese plan o no tiene el plan de la vacunación, el candidato liberal, ¿cómo va a generar empleo? ¿Cómo va a haber más credibilidad en este país? Todo esto lo vamos a platicar mañana con Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo, que estará con nosotros a partir de las 7 de la mañana en la entrevista. Estén pendientes, mañana muy temprano. Ya nos vamos con la licenciada Ivette Bulnes. Despedimos el noticiero de esta noche. Buenas noches, licenciado, y buenas noches, Honduras. Gracias por su fiel sintonía y siempre conectarse a través de Canal 11 a esta hora. Ya está aquí en estudios Marlon Mejía, el gallo de los deportes, que siempre nos trae este importante resumen del deporte a nivel nacional e internacional. Tengan una feliz noche.